Bien, hola chicos. Conmigo vamos a resolver el ejercicio 19 y el ejercicio 21 y 22. El ejercicio 19 es uno de los últimos sobre estructura cristalina y el ejercicio 21-22 ya es sobre enlace metálico y los semiconductores. Entonces, empecemos. En el ejercicio 19 al principio les da una introducción sobre que los haluros de los metales alcalinos tienen una estructura tipo cloruro de sodio, sal de roca, sí que es una familia estructural, excepto los haluros de cesio con cloro, bromo y yodo, que no presentan una estructura de cloruro de sodio, sino de cloruro de cesio. Entonces, lo que yo quiero hacer primero es recordarles básicamente lo que es la familia estructural de cloruro de sodio o sal de roca. Lo que yo hice ahí es como si fuera una fotografía de uno de los planos, ¿sí? Desde arriba de la celda, no es la tridimensional, más adelante los voy a mostrar. Pero si vamos a ver, básicamente vamos a tener que cada ion de sodio se encuentra rodeado por 6 equidistantes iones de cloruro, es decir que el número de coordinación del cation es 6. ¿Sí? Y según la regla de los radios que antes han visto en un ejercicio, que la regla de los radios básicamente lo que es el radio del cation sobre el radio del anión, yo los busqué por bibliografía, los radios, me dio una relación de 0,563. Y si ustedes saben, entra dentro del límite de la relación de radios que nos dan sitios octaédricos. Entonces es correcto de que el sodio está rodeado por 6 iones de cloruro, porque la relación de los radios me cumple con los límites, ¿sí? Lo importante acá es que les recordé los dos límites. Tenemos de 0,414 a 0,732. Si la relación me da entre esos valores, tenemos sitios octaédricos, es decir, que el cation está coordinado por 6 aniones. Y si nosotros tenemos una relación de 0,732 a 1,8 aproximadamente, tenemos sitios cúbicos, ¿sí? Es decir, que el cation está rodeado por 8 aniones. Entonces, lo que nos pide el inciso A es que nosotros demostremos con la regla de los radios que por qué los haluros de cesio con cloro, bromo y yodo presentan una estructura tipo cloruro de cesio, que es una familia estructural en la cual el cation está coordinado por 8 aniones. Entonces yo lo que hice es el radio del cation sobre el radio del anión, y cuando compare con los tres halogenuros, puedo observar que la relación entre ellos es mayor a 0,732, que es el límite que tenemos para los sitios octaedros. Es importante que se den cuenta que esto ocurre porque el cesio más es un cation bastante voluminoso, ¿sí? Además es uno de los cationes, los últimos cationes, o el elemento más pesado, ¿sí? Más grande, que tenemos del grupo número 1. Entonces es un cation muy voluminoso. Y los aniones son también bastante voluminosos, pero el yodo, que es el más voluminoso, tenemos 220 picómetros, que es bastante cercano a 174, ¿sí? El cloruro es muy cercano a 174, entonces por eso la relación es bastante grande, ¿sí? Eso es básicamente lo que hay que demostrar en el ejercicio número A, en el inciso A. El inciso B es básicamente que dibujemos y analicemos cada una de las familias estructurales. Empecé con la de cloruro de cesio, ¿sí? Porque anteriormente les mencioné la de cloruro de sodio. La de cloruro de cesio, básicamente tenemos una celda en la cual los cloruros se ubican en los vértices y el cesio se encuentra en el medio de la celda cúbica, ¿sí? Entonces observamos bastante bien que el cesio se encuentra coordinado por 8 por 8 aniones cloruros, ¿sí? Entonces demostramos ahí sí también que el número de coordinación es 8 del cesio más. Y es importante que se den cuenta que, por eso puse ojo, esta estructura no es una estructura cúbica centrada en el cuerpo. ¿Recuerdan cuando ustedes han definido los sistemas cristalinos y la red de Bravais? Ustedes saben que las 14 redes de Bravais que se forman es la combinación de los 6 sistemas cristalinos, perdón, los 7 sistemas cristalinos con los tipos de celdas que hay, que las celdas eran las cúbicas simples, es decir, las primitivas, las centradas en el cuerpo y las centradas en las caras, ¿sí? Si combinamos eso, sacamos las 14 redes de Bravais. Y esto tiene una forma
es similar, es casi una centrada en el cuerpo, pero no se define como una cúbica centrada en el cuerpo, este tipo de estructura, porque los iones que se encuentran en ella no tienen el mismo entorno. ¿Qué quiere decir? Si yo me paro en un cloruro, veo un entorno, y si yo me paro en un cesio que está en el medio de la celda cúbica, tengo otro entorno. Entonces, no es una celda centrada en el cuerpo. ¿Estamos? Es importante que sepan que cuando nosotros definimos que sea centrada en el cuerpo, centrada en las caras, es porque tomamos cada uno de los iones que tiene esa celda, ¿sí? Y tienen el mismo entorno. Como aquel entorno cambia, no se puede definir como centrada en el cuerpo. ¿Estamos? Es básicamente una cúbica simple. Si nosotros comparamos la estructura del cloruro de sodio, ¿sí? Disculpen mi dibujo si por ahí no es tan claro, pero en la guía hay un montón de estos. Básicamente tenemos que es como si tuviéramos que cada uno de los iones se encuentra centrado en las caras, ¿sí? Es decir, en los vértices y en las caras. Por eso es que cada sodio, si nosotros tomamos este sodio que está acá en el medio, yo lo quise es como si fuera un zoom, y vemos que está rodeado por 6 cloruros formando un octaedro, ¿sí? Este tipo de estructura es una estructura con sitios octaédricos y por la regla de los radios que antes habíamos visto cumple con el rango correspondiente, ¿sí? Como ven, es bastante gráfico la coordinación que presenta el cation. El inciso C básicamente nos dan información sobre la densidad a 20 grados centígrados del bromuro de cesio, y nosotros lo que tenemos que hacer es calcular el parámetro de celda de red. Es importante que esto es aplicar un poco lo que han hecho en el ejercicio 13. El ejercicio 13 ustedes han calculado la densidad para cada uno de los tipos de celdas, ¿sí? Cúbica simple, cúbica centrada en las caras y cúbica centrada en el cuerpo. Es aplicar lo que han visto ahí, pero en vez de la incógnita ser la densidad, la incógnita es el parámetro de celda, que básicamente está en el volumen de la celda. Como ustedes saben, la densidad se define como la masa sobre el volumen. El volumen es básicamente, al ser un cubo, es lado al cubo, es decir, el parámetro de celda al cubo. Y la masa, lo que tenemos que hacer es determinar cuántos átomos tenemos en esa celda, en ese arreglo, multiplicarlo por el peso molecular, como han hecho en el ejercicio número 13, luego por el número de Avogadro, y ahí nos quedamos solamente con un valor en gramos. Importante que acá definamos qué tipo de átomos y cuántos átomos tenemos. Recordemos que cuando estamos en el vértice, en el volumen, nosotros tenemos contribución a los átomos que se encuentran en los vértices, tenemos la contribución de un octavo de átomo, ¿sí? Entonces yo acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos, los cuales contribuyen un octavo, por ende tenemos en total un átomo entero que contribuye a ese volumen, ¿sí? Por eso es que tenemos un átomo de bromuro. Ahora, el átomo que se encuentra en el cuerpo, en el centro de la celda cúbica, como estamos viendo la densidad en esa celda, está contribuyendo un átomo también, porque lo tenemos adentro en el medio, en el cuerpo, ¿sí? Entonces tenemos un átomo de bromo por el peso molecular del bromo, más un átomo de cesio por el peso molecular del cesio, ¿sí? Ustedes han visto en el ejercicio 13 como teníamos un átomo, teníamos un sólido de un átomo metálico solito, ¿sí? Nosotros acá, en vez de tener un átomo de un elemento y un átomo de otro elemento, ustedes tenían dos átomos de, creo que era el cromo, por el peso molecular del cromo. ¿Sí? En este caso, como nosotros tenemos un compuesto con dos iones, nosotros tenemos por un lado los bromuros que contribuyen un solo bromuro porque tenemos 8 bromuros en los vértices que cada uno de ellos contribuye a un octavo, y luego tenemos el que está centrado en el cuerpo, en el medio, que es el cesio y contribuye uno solito porque está en el medio de la celda. Entonces yo fui calculando, acuérdense que esto después lo tienen que multiplicar por convertir por el número de Avogadro para que no nos quede más el por mol, ¿sí? Y al final les va a quedar más o menos estos valores, ¿sí? Usando la densidad que ustedes tienen.
y me dio un parámetro de red, un parámetro de celda de 4,3014 Armstrong. Recuerden que como la densidad la tenemos en centímetros cúbicos, ustedes van a tener el parámetro de red que les va a dar en centímetros. Entonces, si lo quieren tener en Armstrong, lo que van a hacer es solamente una conversión de unidades. Yo busqué en bibliografía el parámetro de red de celda que tiene ese compuesto, el bromuro de cesio, y me dio 4,29, lo cual el cálculo está excelente. Aquí revisamos, ¿sí? Bien, el inciso 2 lo que nos pide es determinar la distancia mínima, ¿sí? Para eso vamos a volver al dibujo que teníamos antes. Ustedes esto ya han hecho en el ejercicio 13, que es ver un poco geométricamente las distintas diagonales. Acá por ahí no es gráfico, pero en el espacio, ¿sí? En la celda, este bromuro y este cesio que está en el medio de la celda están bastante compactados entre ellos, es decir, que se tocan, ¿sí? Es como si esto fuera gigante y esto también un poquito y se tocan entre ellos. Entonces, si yo a eso le hago como una fotografía en el plano, a este plano que está acá marcado por esta diagonal llamada D, ¿sí? Le hago una fotografía a ese plano, voy a obtener lo que tengo acá, ¿sí? Que este es este dibujito, que básicamente es esto, ¿sí? Se tocan entre ellas las esferas, ¿sí? Los radios iónicos. Básicamente lo que tenemos que hacer es calcular la distancia mínima. Cuando hablemos de distancia estamos hablando de la distancia que hay entre el núcleo de un átomo con el núcleo de otro átomo. En este caso el núcleo del ion con el núcleo del otro ion. Como ven, la distancia entre ellos, básicamente la mínima distancia va a ser el radio del bromuro más el radio del cesio, porque entre ellos se tocan porque están lo más cercano posible por ser ese tipo de celda. Entonces la distancia mínima va a ser la sumatoria de los radios, por ende la distancia mínima va a ser 3,36 Armstrong. Les muestro que hay otro tipo de distancias, como por ejemplo la distancia que hay entre los bromuros, es decir, me paro al frente del plano que está al frente mío, le saco una fotografía y tengo esto, y como ven, como se encuentran en los vértices, la distancia entre ellos va a ser el parámetro de red, que es 4,29, y este valor, esta distancia es mayor a la distancia mínima que hemos calculado entre el cesio y el bromuro. Como ven, todos estos análisis geométricos que tenemos que hacer, tenemos que tener en cuenta primero qué tipo de celda es. Cuando identificamos el tipo de celda que es, ahí automáticamente empezamos a hacer todos los análisis geométricos. En este caso, es bastante, no diría imaginación, pero tienen que hacer un análisis tridimensional para darse cuenta en distintos planos cómo es la ubicación de los átomos en ese tipo de celda. Como ven, a veces es un poquito dificultoso, pero si quieren pueden seguir viendo los videos que hay sobre las estructuras cristalinas y ahí sí darse una idea más y familiarizarse con todas estas celdas que son tridimensionales y ver cómo vamos manejando estos análisis geométricos que realizamos. Bien, con esto terminamos el último ejercicio de estructuras cristalinas. Sí, en realidad no es el último, falta el 20, pero el 20 es bastante fácil. Y ahora vamos a pasar con el 21 y con el 22, que es sobre el enlace metálico y sobre los semiconductores. Entonces voy a pasar a ese ejercicio. Tengo un archivo que tengo todos los ejercicios, por eso voy pasando. Como ven, enlace metálico, semiconductores. El ejercicio 21 básicamente es ver al sólido metálico y el enlace, ¿sí? Como es. Recordemos un poco, los sólidos metálicos es muchos átomos, ¿sí? De metales que están interaccionando, y lo que tenemos que hacer ahora es ver la combinación lineal de los orbitales atómicos. Vamos a recordar un poco lo que hemos visto en la primera clase, que era teoría de orbitales moleculares. ¿Se acuerdan cuando hacíamos moléculas diatómicas? Lo que hacíamos era hacer la configuración electrónica del átomo, identificar la capa de valencia, construir energéticamente los orbitales atómicos y luego la combinación de los solapamientos entre esos orbitales atómicos generaban nuevos orbitales moleculares dependiendo de la simetría y formábamos este diagrama de energía que ustedes ya están familiarizados. Entonces yo lo que hice es, imagínense que acá tenemos que formar el sodio 2. Entonces tenemos el 3S, el 3S, que se combinan y como tenemos S, la simetría del orbital molecular va a ser sigma. En menor energía tenemos el sigma enlazante y en mayor energía tenemos el sigma antienlazante.
Imagínense que esto, que tenemos solamente 2 átomos de sodio, combinamos un montón de átomos de sodio. Entonces básicamente lo que vamos a ir teniendo es, este tipo de diagramas en donde tenemos 2 sodios, 4 sodios, 6 sodios y así automáticamente combinando todos los sodios hasta tener sodio N. Como ven, llega un momento en donde tenemos tantos átomos de metales y tantas combinaciones lineales de orbitales atómicos que la diferencia de energía entre cada uno de esos orbitales que se están conformando es tan mínima que en vez de identificarse cada uno de estos orbitales moleculares, empezamos a tener bandas de energía, ¿sí? Como ven, acá es como si tuviéramos una banda de energía superior y otra banda de energía como si tuviéramos una banda de energía de menor energía. A raíz de esta combinación lineal de orbitales atómicos conformando orbitales moleculares, surge esta teoría de la teoría de la energía de bandas, banda de energías, en donde lo que tenemos es un continuo de energías, ¿sí? Los distintos orbitales moleculares, que cada uno de ellos tiene una energía determinada, tienen una energía de separación tan pequeña que se crea una banda de energía en realidad y no distinguibles orbitales moleculares. Por eso hablamos que cuando analizamos el enlace metálico, analizamos la teoría de bandas, ¿sí? Porque tenemos que las bandas no es más y nada menos que los orbitales moleculares que se conformaron de la combinación lineal de orbitales atómicos, que al encontrarse tan cercanos en energía entre ellos, porque al ser muchos átomos que se están solapando, muchos orbitales atómicos de muchos átomos que se están solapando, estamos creando bandas de energía, ¿sí? El B, básicamente lo que tenemos que hacer es, ¿por qué comparar las energías de separación entre los orbitales? Si nosotros volvemos al otro, B básicamente, volvemos a este, en el sodio 2, tenemos esta distancia, ¿sí?, entre los orbitales moleculares de energía, diferencia de energía, mientras que después en sodio menos es muy pequeña la diferencia entre entre los orbitales moleculares. Es muy pequeña la diferencia. Entonces yo busqué, por ejemplo, qué pasa con el hidrógeno 2. Y si tenemos una molécula del hidrógeno 2, ¿sí?, tenemos entre cada uno de los orbitales una diferencia de alrededor de 1 por 10 a la menos 19 joules, mientras que en el sólido, ¿sí?, tenemos por 10 a la menos 35. Se dan cuenta que la diferencia de energía entre los orbitales ahora es tan pequeña que ya no podemos distinguir los orbitales moleculares, sino que básicamente tenemos una banda de energía, ¿sí? Bien, la C dice que por qué los metales son buenos conductores de electricidad y buenos conductores de calor. Recordemos que si nosotros estamos generando una combinación lineal de orbitales atómicos y generando bandas, vamos a tener una banda de menor energía que está abajo y una de mayor energía que está arriba. La de menor energía se llama banda de valencia, que en esta banda se encuentran todos los electrones que conforman el enlace, ¿sí? Y la banda que se encuentra superior está vacía y es la banda de conducción. Como se encuentran en una distancia muy pequeña entre ellas dos, están bastante cercanas en energía. Y ahora veamos un poco, nos quedamos con ese concepto de lo que es la combinación lineal de los orbitales y ahora cómo analizamos el enlace metálico. Vamos a ir a la definición de la conductividad eléctrica y la conductividad térmica, es decir, un buen conductor de electricidad y buen conductor de calor. La conductividad eléctrica básicamente lo que es la capacidad que presenta un material a dejar pasar corriente eléctrica, que la corriente eléctrica no es nada más ni nada menos que es el transporte de los electrones de un lugar a otro, ¿sí? Si hablamos de la conductividad de algún objeto, lo que vemos es el transporte de electrones en un área determinada de ese objeto. Y la conductividad térmica básicamente lo que es el transporte de calor, la generación de calor, ¿sí?, por este transporte de electrones, ¿sí? Bien, veamos ahora de qué depende. La conductividad eléctrica básicamente es, si tenemos en la banda de valencia los electrones que conforman este sólido metálico y tenemos la banda de conducción que está arriba en energía y está vacía, los electrones que se mueven pueden agarrar y decir, quiero ir arriba a la banda de conducción. Entonces pueden transportarse hacia la otra banda, es decir, migrar
¿sí? A la otra banda de conducción. Y si las bandas entre ellas están bastante cercanas en energía o la energía es mínima la que tienen que vencer para pasar de una banda a otra, implica que el transporte de electrones está facilitado. Como en los metales las bandas se encuentran muy cercanas en energía, casi solapadas en algunos casos, el electrón no tiene que vencer ninguna energía, ¿sí? O es tan mínima que va a transportarse fácilmente. Entonces de ahí justificamos que el metal sí es un buen conductor eléctrico. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué es buen conductor de calor? Este metal se encuentra, como hemos estudiado antes, en una estructura cristalina dada, ¿sí? Y esta estructura cristalina, al transportarse estos electrones, el conjunto de vibraciones que hay en este cristal, es decir, en esta estructura cristalina, genera lo que llamamos fonones, ¿sí? Que son estas vibraciones que presenta la estructura. Cuando se genera este transporte de electrones, los electrones transfieren energía a estos fonones, que son las vibraciones en el cristal, y al generarse esta transferencia de energía de los electrones a los fonones, se convierte la energía eléctrica en energía calórica, entonces térmica, perdón, y entonces empieza a generar calor y es buen conductor de calor este metal. ¿Sí? Entonces básicamente el culpable de todo esto, de estos tipos de conductividades, son los transportes de los electrones. ¿Sí? Recordamos, esto se debe porque las bandas se encuentran muy próximas en energía con los metales, entonces es más fácil que un electrón migre de una banda a la otra. Bien, decidí responder la D y la E, ¿sí? Porque son similares. Básicamente lo que hablan es qué tipo de estructura tiene que ver. Ya que estábamos hablando de que los metales son buenos conductores térmicos y estas vibraciones en las estructuras, estas vibraciones se deben a la estructura cristalina que presentan. Todas las estructuras cristalinas de los metales simples presentan átomos con un número de coordinación alto, es decir, un número de coordinación 8. Y todas son cúbicas centradas en el cuerpo, ¿sí? Es como si tuviéramos el cloruro de cesio. Estamos, como son metales simples, como tenemos un solo elemento, ¿sí? Es decir, que tenemos el mismo elemento centrado en el cuerpo y en los vértices, ahí sí podemos hablar de una estructura cúbica centrada en el cuerpo porque todos los átomos tienen el mismo entorno, ¿sí? Al tener un número de coordinación muy alto, lo que permitimos y favorecemos es el solapamiento de muchos orbitales atómicos, generando bandas bastante grandes y bandas que se encuentran muy próximas en energía. Recuerden que a medida que vamos teniendo muchos átomos, orbitales atómicos que se van solapando, la diferencia de energía entre cada uno de esos orbitales moleculares que se está generando es cada vez menor y las bandas se van a estar encontrando más cercanas en energía y si se encuentran más cercanas en energía, el transporte de electrones está más favorecido y son excelentes conductores térmicos y excelentes conductores eléctricos, ¿sí? Bien. Importante, acá lo que aclaré por ahí es un concepto que lo ven en algunos libros. El nivel de Fermi es el último nivel de energía ocupado. Cuando se encuentran los niveles, recuerden que nosotros en la banda tenemos orbitales moleculares que son niveles de energía. Entre ellos hay una mínima diferencia de energía, pero cada uno de ellos está ocupado por electrones. Básicamente el último que está ocupado es el nivel de Fermi de ese material, ¿sí? Y básicamente es esa la definición del nivel de Fermi. Se los aclaro por si en algún libro lo ven y para que tengan el concepto, aunque no lo pidió en ese ejercicio. El ejercicio 22 básicamente es teórico sobre los semiconductores, pero lo vamos a realizar juntos para que se nos aclare un montón de conceptos. Habíamos quedado que los metales, que son buenos conductores eléctricos y térmicos, son estructuras en donde tienen una coordinación muy alta. Buscando y evaluando el carbón, el silicio y el germanio, nos dimos cuenta que las estructuras tienen coordinación 4, es decir, no es una coordinación muy alta, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es que entre cada una de las bandas hay una diferencia de energía, ¿sí? No están superpuestas, pero están divididas en dos. Entonces, hay una diferencia de energía que es la que llamamos energía de gap, que es la diferencia entre cada una de las bandas, ¿sí? Y la de menor energía de vuelta es la que se encuentra ocupada.
Acá recuerdo un poco que la conductividad térmica, ¿sí? Ahora la conductividad térmica yo los definí antes, pero básicamente depende del número de portadores de carga. Yo los llamo portadores de carga porque siempre hablamos por el transporte de electrones, pero ¿sí? Cuando avancemos más en la definición de semiconductores vamos a ver que los portadores de carga, es decir, los que se mueven, los que se transfieren, los que se transportan, pueden ser electrones o pueden ser huecos, ¿sí? La carga, el portador, que básicamente es la carga del electrón, y la movilidad, que significa que cómo se mueve ese electrón en ese material, ¿sí? Entonces, volvemos para acá, perdón. Básicamente el semiconductor ahora, en vez de estar muy cercanas en energía, las bandas, o sea, están cercanas, pero hay un mínimo, una energía, que es la diferencia entre ellas, que es la energía de gap, ¿sí? Y solo la de menor energía se encuentra ocupada, ¿estamos? Entonces, ahora empieza la definición de los distintos tipos de semiconductores. Tenemos la definición de los semiconductores intrínsecos, como por ejemplo el silicio y el germanio, ¿sí? Que la conductividad aumenta drásticamente con la temperatura, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué aumenta con la temperatura? Si nosotros este silicio lo tenemos a 20 grados centígrados, vamos a tener una conductividad, es decir, un transporte de electrones, ¿sí? Una migración de electrones de una banda a la otra, y si aumentamos la temperatura a 150, se favorece aún más esta migración. Y si nosotros vimos que la banda de menor energía está completamente ocupada, lo único que me puede generar, ¿sí? Una conductividad, es decir, un transporte de electrones, es porque ese electrón que se encuentra en esa banda de menor energía, ¿sí? Se promueve la banda de conducción. Y si entre ellos hay una energía, un gap de energía, se necesitó esa energía que vencer para eh, migrar a la banda de conducción, ¿sí? Y al migrar a la banda de conducción, ahora la banda de conducción se va a encontrar parcialmente llena, ¿sí? Bien. Después tenemos la definición de los semiconductores extrínsecos. Los semiconductores intrínsecos básicamente son semiconductores que están dopados. ¿Qué significa dopar? Que si tuviéramos, por ejemplo, un bloque de silicio y le agregamos un polvito que sea, no sé, germanio o que sea fósforo, le agregamos poquito, es decir, como si fuera una impureza. Eso se llama dopar. Si por ejemplo nosotros tenemos un semiconductor y lo dopamos con un elemento que tiene menos electrones de valencia que el mismo, ¿sí? Es decir, que en vez de agregarle electrones, ¿sí? A este semiconductor le estamos agregando huecos positivos, que se llama. Por eso es que antes, cuando definimos los portadores de carga, les comenté que el portador de carga puede ser un electrón o un hueco. Generamos lo que se llama un semiconductor tipo P, perdón, ¿sí? Es decir, que le agregamos por ejemplo, a un silicio lo dopamos con boro. Es decir, el boro es un elemento que tiene menos electrones de valencia que el silicio. Entonces lo que estamos haciendo es darle más portadores de carga positivos, es decir, huecos positivos. Si por ejemplo ahora, en vez de dopar con uno de menos electrones, le dopamos con más electrones, es decir, le estamos agregando electrones, ¿sí? Estamos generando semiconductores tipo N, ¿sí? Y la conductividad va a ir aumentando, ¿sí? Porque estoy agregando electrones extra. Y al tener más electrones, ¿sí? Voy a hacer que esa energía de gap disminuya, entonces al estar más cerca la capa de valencia con la capa de conducción, esa migración de electrones va a estar facilitada, entonces la conductividad va a ser mayor. Y este tipo de semiconductores son tipo N. Y por ejemplo es el silicio dopado con fósforo. Es importante que sepan que si analizamos con el tema de la conductividad dada por electrones, tenemos que los semiconductores tipo N tienen mayor conductividad por los electrones extra que presentan, luego sigue el semiconductor intrínseco y luego el semiconductor tipo P, si estamos hablando del mismo, por ejemplo, tomamos silicio. Silicio tipo N, por ejemplo, silicio dopado con P va a tener una conductividad mayor que el silicio intrínseco, así como
lo encontramos en la naturaleza, y el silicio mayor, el silicio solito intrínseco, va a tener mayor conductividad que el silicio tipo P, por ejemplo, un silicio dopado con boro. Muy importante que el desarrollo de estos semiconductores, que son dopados extrínsecos, se encuentran en muchos dispositivos electrónicos, como los transistores, como las celdas fotovoltaicas, como los LED, porque al estar dopando, nosotros lo que estamos haciendo es como tuneando a este semiconductor y favoreciendo la conductividad con electrones extra, ¿sí? Y luego tenemos un tipo de semiconductores, que son los semiconductores AB, como por ejemplo el arsénico galio, que acá les mostré. Actualmente es un rival del silicio en aplicaciones como las celdas solares y los LED, porque la combinación entre ellos ha generado las mismas propiedades que el silicio solo, ¿sí? Básicamente se llaman semiconductores 3,5 porque es la combinación del galio, ¿sí?, con el arsénico que se encuentran en los grupos 3 y 5. Si nosotros hacemos la combinación lineal de los orbitales del arsénico y del galio, básicamente lo que vamos a tener es un orbital de energía de este índole, ¿sí? Perdón, un diagrama de energía de este índole. Como ven, tenemos la combinación del arsénico, que se encuentra en menor energía que el galio. Entonces, la banda SP de menor energía tiene mayor contribución del arsénico y la banda de mayor energía tiene mayor contribución del galio. Perdón. Entonces, básicamente, el diagrama, esto no se lo tienen que aprender, solamente se los puse para que sepan gráficamente qué es lo que ocurre cuando tenemos este tipo de semiconductores, que es la combinación de dos elementos, ¿sí? Entonces lo que tenemos para formar este tipo de semiconductor es combinar un elemento, que tiene un electrón más de valencia que el silicio y un elemento que tiene un electrón menos de valencia que el silicio, ¿sí? El electrón que tiene menos es el galio y el electrón que tiene más es el arsénico. Y si nosotros vamos combinando, por ejemplo, el galio con diferentes elementos del grupo 5, ¿sí?, como el fósforo, arsénico y el estaño, la energía de gap disminuye a lo largo del grupo, ¿sí?, porque es más grande la banda que estamos generando, entonces la diferencia de energía, el gap, es menor entre las bandas que vamos formando de mayor y de menor energía, ¿sí? Bien, con esto terminamos. Espero que se entienda. Bueno, acá tenemos el 23 que les toca hacerlo a ustedes. Espero que se haya entendido todo lo que hemos visto. Como ven, el 21 al 22 es básicamente todo teórico, ¿sí? Pero es importante que lo hayamos visto. Cualquier duda que tengan, me escriben por email o por Moodle si tienen alguna duda. Y el 19 también bastante fue completo. Como ven, recuerden, la parte de la ansiedad es complementario con la del ejercicio número 13 y es importante que sepan que, por ejemplo, en el bromuro de cesio, el cloruro de cesio, la familia estructural del cloruro de cesio, esto es importantísimo, no es una celda centrada en el cuerpo porque no todos los átomos tienen el mismo entorno. Estamos solamente va a ser centrada en el cuerpo cuando todos los átomos sean iguales y tengan el mismo entorno, ¿sí? Entonces, bueno, con esto me despido y espero que hayan entendido. Cualquier cosa me escriben por email. Saludos.